Apreciados maestros, nuevamente con una microcapacitación de la semana. En esta semana tendremos la hermosa oportunidad de poder ver algunos tips para la clase sobre dominio de la doctrina y en las siguientes semanas veremos más con respecto a este tema en especial de dominar la doctrina. Para empezar, me gustaría compartir con ustedes uno de los objetivos que encierra mucho este tema de dominio de la doctrina. Entonces, para ello, hay dos cosas como objetivo. Primero, el joven debe adquirir conocimiento o saber qué es o de qué manera puede adquirir conocimiento espiritual, con algunos principios básicos para adquirir conocimiento espiritual. Dos, el otro objetivo es que debe conocer a fondo la doctrina. Y para ello, este cuadrito que ustedes ven, este círculo, va a ayudarnos mucho a poder conocer de una manera muy rápida qué es dominio de la doctrina. Les mencioné, dominio de la doctrina, un objetivo es adquirir conocimiento espiritual. Eso quiere decir que tanto el maestro como el joven debe saber muy bien estos tres principios: actuar con fe, perspectiva eterna y fuente divinamente señaladas. Y en conocer a fondo la doctrina, tanto el maestro y el alumno, para poder desarrollar dominio de la doctrina, debe saber los temas doctrinales o la doctrina que encierra cada uno de los pasajes, como la declaración propia del pasaje clave de cada pasaje de las escrituras del dominio de la doctrina. Además del mismo pasaje de escrituras, de los 24 pasajes que hay en el año, y lo otro, y al finalizar, debe explicar y debe aplicar la doctrina, que es una de las cosas que va a darle mucha fuerza para que pueda conocer a fondo la doctrina. Teniendo esto presente como recordatorio y utilizando mucho las enseñanzas de cada semana alineado con el manual, siempre vamos a tener dos clases o 2 días que se van a impartir utilizando el manual, el tema de dominio de la doctrina. Un día antes de la lección del pasaje de dominio de la doctrina vamos a tener siempre una lección contextual. Y la lección contextual tiene por finalidad, en el manual, utilizando el manual, a ayudar al joven y también a nosotros como maestros a entender el pasaje en su contexto, como también a conocer y entender la doctrina que enseña ese pasaje, en especial el pasaje de dominio de la doctrina que se va a enseñar al día siguiente. Y esto se va reflejado mucho en el manual del maestro, y que ustedes ya lo conocen, lo van a seguir conociendo y lo vamos a ir desarrollando. Punto donde voy a darle mucho énfasis es en la lección del pasaje de dominio de la doctrina, que es al día siguiente de la lección contextual, donde se va a tener la oportunidad de poder repasar o practicar o memorizar el pasaje propiamente de dominio de la doctrina. Y aquí vamos a encontrar el explicar la doctrina, el memorizar y la aplicación práctica. Esta parte es mucho de lo que está en la parte inferior de conocer a fondo la doctrina. ¿Okay? Entonces presten mucha atención. Adicionalmente, en la aplicación práctica, ustedes van a tener la oportunidad de poder utilizar estos 3 principios de adquirir conocimiento espiritual y ayudar al joven que practique, en esa aplicación practique. Y el manual de seminarios, donde va a tratar este pasaje, incide, trata de que se pueda cumplir ese objetivo. Nuevamente, como repaso, es una de las cosas que quisiera considerar. Punto número siguiente, solamente para enfatizar un poco más en esta lección del pasaje de dominio de la doctrina, ahí en su manual la explicación y memorización, la aplicación práctica, como les mencioné, están los 3 principios de adquirir conocimiento espiritual. Adicionalmente van a ver en esa lección un poco el repaso de dominio de la doctrina, que no se va a dar ahí, en las lecciones sucesivas va a haber algunos repasos de dominio de la doctrina. Solamente les comparto para tener una idea de lo que tenemos en el manual. Siguiendo un poco, nos iremos al pasaje de dominio de la doctrina que vamos a ver la próxima semana, ¿okay? A partir del 18 al 22 de marzo, vamos a encontrar 2 pasajes de dominio de la doctrina. Uno de ellos es este, y me voy a centrar mucho en la lección propiamente del pasaje de dominio de la doctrina de 2 Nefi 32:3. Y esta parte que está con el dedito y subrayado es la frase clave: deleitaos en la palabra de Cristo, porque aquí la palabra de Cristo os dirán todas las cosas que debéis de hacer. Necesitamos tener presente que esto es la frase clave
que debemos aprenderlo y el joven debe aprenderlo y que está señalizado en el manual. Otro tips que vamos a seguir teniendo en el manual es un tema que tiene que ver con un consejo de enseñanza y además en la parte de la preparación del alumno. En el consejo de enseñanza, como ustedes ven aquí en el manual les sugiere o les aconseja a ustedes como maestros algunos puntos, como por ejemplo en este caso, dice poder mediante el estudio de escrituras y les da sugerencias, como por ejemplo, dice el estudio personal y significativo de las escrituras le ayudará a aumentar su comprensión del Evangelio del Salvador y su expiación, así como enseñar y testificar con mayor poder. Los alumnos serán bendecidos e inspirados por su testimonio personal de la forma en que las escrituras bendicen su vida. Les está sugiriendo cómo el estudio personal y significativo puede ayudar mucho y en una manera ayudar a los jóvenes en ese aspecto como un consejo de enseñanza para nosotros para considerar. Y adicionalmente, en el tema de preparación para el alumno, vamos a tener la invitación. Ahora recuerden mucho, este consejo o esta preparación del alumno se debe hacer con anticipación y se sugiere en la reseña, que ya lo hemos visto y hemos compartido como parte introductoria, hay una reseña en cada semana de clases y en una manera ha tratado de poder enseñar para que podamos enviar algún material de preparación previamente a la clase y también se hace un día antes de la lección propiamente del pasaje. Y aquí está la sugerencia, que también está en el manual, como también en la reseña, y que es un tips que necesitamos considerar para que el joven pueda venir preparado normalmente. Otro de los consejos que tengo es en el tema propiamente de explicar y memorizar. Ahí les sugiere algunas cosas que necesitamos y podemos hacer para ayudar a que expliquen y memoricen el pasaje propiamente del pasaje de 2 Nefi 32:3, que es lo que estamos dándole fuerza en esta parte. Adicionalmente a esta parte de explicar y memorizar que el manual nos sugiere y que vamos a encontrar esas sugerencias, también vamos a irnos a la aplicación práctica. Y aquí quisiera enfatizar muy bien que en la aplicación práctica o este comentario que ustedes ven encerrado pide que podamos tener la oportunidad de irnos al documento base de dominio de la doctrina, que es el diario del alumno, y en las primeras páginas está el documento base, donde le pide que vuelva a repasar los párrafos del 5 al 12, donde están los 3 principios de adquirir conocimiento espiritual para que el joven repase. Y eso es sucesivo. En cada clase le va a pedir que repasen los chicos para que quede muy plasmado en la mente esos 3 principios de adquirir conocimiento espiritual y que toda la aplicación práctica o los casos hipotéticos van a estar centrados para que el joven, utilizando esos 3 principios, busque cómo enseñar o aplicar o solucionar esos casos en una manera. Entonces es un tip que necesitamos considerar siempre. Siempre lo vamos a ver, siempre vamos a pedir al joven que lo pueda hacer. Siguiente punto, una de las cosas que vamos a encontrar al final, que siempre va a suceder, es que toda lección de dominio de la doctrina y todas las lecciones que encontramos en todo el manual siempre va a acabar centrado en Cristo. Alguna pregunta, algún punto de reflexión, a un tema que conecte mucho con Cristo, porque recuerden que todas las cosas que enseñamos en seminarios deben estar conectadas con Cristo, como en este caso, ¿no? Dedica un tiempo para hablar sobre las experiencias personales que hayas tenido con la palabra de Cristo y sobre lo que sabes acerca del Salvador y que pueden motivar a tu amigo a dedicarse en la palabra de Cristo. Todas las clases, sea con esta parte del dominio ordinario o las demás clases, el manual siempre termina, concluye, pide o en una manera para enfatizar mucho y centrarnos en Cristo. Entonces, teniendo estos temas presentes, apreciados hermanos, quisiera agradecerles por el esfuerzo, el ánimo que tienen de enseñar esta parte. Queremos seguir dándole fuerza a que el dominio de la doctrina sea parte esencial en cada semana para enseñar, especialmente el día que toca el pasaje propiamente el pasaje de Escrituras, y que podamos cumplir y que el manual sea una ayuda. Agradeciéndoles a ustedes, y va a haber otra capacitación adicional en la siguiente semana que tiene que ver mucho con dominio de doctrina, y espero que pueda ayudarnos a poder seguir bendiciendo con esta parte a los jóvenes en enseñanza. Agradecerles mucho y tengan la oportunidad de poder bendecir más con estos pasajes y con las lecciones propiamente de dominio de la doctrina, y cuídense mucho a cada uno de ustedes, apreciados maestros.